El aroma a aceite de motor y el metálico tintineo de las herramientas golpeando las piezas del motor flotaban en el aire. Me limpié las manos, engrasadas, con un trapo viejo. Otra noche tarde en el taller, pero no me importaba. Hay algo satisfactorio en reparar lo roto, en hacer que las cosas funcionen de nuevo. Si tan solo las relaciones fueran tan sencillas como los motores. Me llamo Egor Zvonarev, propietario de Zvonarev Auto. Un pequeño taller en un pueblo tranquilo, pero es mío. He puesto en él mi alma y mi corazón. Lo he construido durante años, con mis propias manos, con una fe inquebrantable en el trabajo. Algunos dirán que es modesto, pero para mí es una prueba de lo que un hombre puede lograr con trabajo honesto. Al cerrar el taller, sentí la vibración de mi teléfono en el bolsillo. Larisa, mi esposa, 10 años juntos, aunque últimamente parecía que éramos simplemente extraños compartiendo una casa, no socios compartiendo una vida. Suspiré, preparándome para lo que me esperaba en casa. La casa estaba en silencio, solo el ligero golpeteo de los dedos de Larisa sobre el teléfono. Apenas levantó la mirada cuando entré, su rostro iluminado por la fría luz de la pantalla. «Llegas tarde», dijo con indiferencia. «Tuve que terminar la caja de cambios de Ana Petrovna», respondí colgando mi chaqueta. «Ya sabes cómo son estas cosas». Larisa me miró. En sus ojos había resentimiento. «Lo sé. Parece que cada vez sé menos de tu vida, Igor». Me contuve. No discutí. El cansancio me oprimía. La cabeza empezaba a dolerme. Fui a la cocina, con la intención de preparar la cena. «Mañana por la noche voy a una fiesta», sonó desde la sala de estar. No una pregunta, no una solicitud, una afirmación dicha con esa indiferencia que se había vuelto habitual. Me detuve, la mano en la puerta del refrigerador. «¿Mañana? Es mi día libre. Podríamos pasar tiempo juntos». Larisa apareció en la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. «El cumpleaños de Alina, del trabajo. Ya dije que iría. ¿No podrías reorganizar tus planes? Llevamos una semana sin vernos». Su risa fue áspera, sin humor. «¿Reorganizar un cumpleaños? No me hagas reír, Egor. Además, soy una mujer libre, puedo hacer lo que quiera». Esas palabras me golpearon como una bofetada. Mujer libre, como si nuestro matrimonio, nuestros votos, no significaran nada. Me di la vuelta, incapaz de mirarla. «Está bien, ve a tu fiesta». Escuché su suspiro irritado y el sonido de sus pasos alejándose. En el silencio de la cocina, la sensación de que algo había cambiado radicalmente entre nosotros no me abandonaba. La Larisa con la que me casé nunca me hablaría así, nunca descartaría mis sentimientos con tanta indiferencia. Pero quizás nunca conocí a esa Larisa. La noche siguiente observé desde la ventana cómo Larisa se subía a su coche, vestida como para una gran ocasión, con un atuendo demasiado revelador para una fiesta de trabajo normal. No miró atrás al irse, dejándome solo con mis pensamientos y una creciente sensación de inquietud. Intenté distraerme. La televisión, un libro, incluso el trabajo en el taller. Pero mis pensamientos volvían a Larisa, a los cambios en su comportamiento, las largas horas de trabajo, los constantes mensajes en su teléfono, la creciente distancia entre nosotros. Lo atribuía al estrés, sin querer creer en otra explicación. Pero cuando el reloj marcó la medianoche y Larisa aún no había regresado, ya no podía ignorar la insistente duda. Pasada la medianoche, oí cómo se abría la puerta principal, seguido del sonido irregular de tacones sobre el parquet. Me levanté del sofá, preparándome para lo que me esperaba. Larisa entró en la sala de estar, el pelo desordenado, el maquillaje corrido, con olor a alcohol y a un perfume desconocido, pero me detuve al ver las marcas en su cuello, rojas, marcas visibles de mordeduras. «¿Te divertiste mucho?», pregunté, mi voz sorprendentemente tranquila. Ella parpadeó, tambaleándose ligeramente, y, para mi asombro, se rió. «Oh, Igor, deberías haber estado allí. Fue liberador». Me acerqué, mis ojos fijos en la irrefutable prueba de su infidelidad. «Ya veo»,
Por favor, explícamelo. Larisa se cubrió el cuello con la mano. Por un instante su rostro mostró pánico. Luego fue reemplazado por terquedad. Ya te lo dije, Igor. Soy una mujer libre. Hago lo que quiero. En ese momento, algo dentro de mí se endureció. La última esperanza de una explicación inocente se desvaneció. Observé en silencio cómo Larisa se dejaba caer en el sofá y casi inmediatamente se quedó dormida, apenas su cabeza tocó la almohada. No dormí esa noche, sentado en una silla, observando la respiración de Larisa, mis pensamientos dando vueltas. Al amanecer, tomé una decisión. Larisa se despertó cuando ya estaba en la cocina, tomando café. Gimió de dolor. Bien, pensé, esperando que le doliera mucho la cabeza, que sintiera aunque sea una pequeña parte del dolor que me había causado. «Igor», me llamó con voz ronca, «¿tráeme agua?» Entré en la sala de estar, pero en lugar de agua, le llevé una pila de papeles. Larisa entrecerró los ojos, con perplejidad en su rostro. «¿Qué es esto?» «Los papeles del divorcio», dije, mi voz serena a pesar de las emociones que me bullían por dentro. «Creo que es hora de dejar de fingir, ¿no te parece?» Los ojos de Larisa se abrieron como platos por la sorpresa. La embriaguez se desvaneció. «¿Divorcio, Igor? ¿De qué estás hablando?» «De que anoche llegaste a casa con las marcas de otro hombre. De la mentira, de las noches tardías, de la distancia entre nosotros, de que has tirado 10 años de matrimonio por una noche de libertad». Ella se sentó, haciendo una mueca por el movimiento brusco. «Igor, por favor, esto es solo un error, podemos arreglarlo». Pero ya estaba negando con la cabeza. «No, Larisa, no podemos. Hiciste tu elección anoche, ahora me toca hacer la mía». Dejé los documentos sobre la mesa de café frente a ella. «Mi decisión es definitiva, como la tinta en esta página. Viviré en casa de un amigo unos días. Te aconsejo que busques otro lugar para vivir en este tiempo». Cuando me di la vuelta para irme, la voz de Larisa me detuvo. «No puedes hacer esto, Igor. No te imaginas lo que pierdes». La miré, observando su maquillaje corrido, su cabello despeinado, la desesperación en sus ojos. En ese momento comprendí. La mujer que amaba, con la que estaba casado, se había ido. En su lugar había una desconocida que ya no reconocía y que no quería conocer. «No, Larisa», dije con voz baja pero firme. «Sé lo que pierdo y sé lo que gano. Mi autoestima». Con esas palabras salí, dejando tras de mí las ruinas de nuestro matrimonio y los recuerdos. Duele, diablos, cómo duele. Pero, al sentarme en el coche, sentí algo más, debajo del dolor, determinación, firmeza. Larisa hizo su elección, ahora me toca hacer la mía, y elegí ser fuerte, ser inquebrantable, ser el hombre al que la infidelidad no quebrantará, sino que se convertirá en el combustible para crear una versión mejor, más fuerte de mí mismo. El camino que tengo por delante será difícil, no me hago ilusiones, pero soy Igor Zvonarev, y ya he construido algo de la nada. Podré hacerlo de nuevo. Abandoné el hogar que había dejado de serlo. Me juré a mí mismo que no solo superaría esta traición, sino que prosperaría a pesar de ella, y me encargaría de que Larisa lamentara el día en que se atrevió a deshacerse de mí con tanta facilidad. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de ira y dolor, interrumpidos por momentos de fría determinación. Me lancé al trabajo, encontrando consuelo en la sencillez de los motores y la honestidad del trabajo físico. Los coches, a diferencia de las personas, no mienten, no traicionan. Si algo está roto, se puede diagnosticar, reparar y seguir adelante. Si tan solo las relaciones fueran tan directas. Un martes por la tarde, sonó el teléfono. Estaba hasta los codos de aceite cuando el aparato comenzó a vibrar. En la pantalla, un número desconocido, pero algo me indicó que debía responder. «Señor Zvonarev», dijo una voz profesional y severa. «Soy Ksenia Belova, del bufete de abogados Belova y Asociados. Le llamo en nombre de su esposa, Larisa Zvonareva». Sentí cómo se tensaban mis mandíbulas,
y mi mano libre se cerró en un puño. Por supuesto, debería haber adivinado que Larisa no se rendiría en silencio. Mi ex esposa, corregí con voz dura. ¿Qué puede ofrecerme, señora Belova? Hubo una pausa. Señor Zvonarev, la señora Zvonareva me ha contratado para llevar el proceso de divorcio. Ella reclama su derecho a todos los bienes gananciales, incluyendo su taller de reparación de automóviles. Por un momento, no pude respirar. El taller era mi vida, mi pasión, lo que había construido desde cero, con mis propias manos, con una fe inquebrantable en el trabajo. ¿Y Larisa quería la mitad? Señor Zvonarev, ¿sigue ahí? Respiré hondo, obligando a mi voz a mantenerse tranquila. Sí, estoy aquí. Y dígale a Larisa que conseguirá mi taller solo sobre mi cadáver. Colgué antes de que Belova pudiera responder. Mis pensamientos se aceleraron. Esto ya no era solo un divorcio, era una guerra. Y si Larisa quería jugar sucio, dos podían jugar a ese juego. Ese mismo día, cerré el taller temprano y me dirigí a un edificio discreto en las afueras de la ciudad. En la puerta se leía: Miguel Orlov, abogado. Conocía a Miguel desde hacía mucho tiempo, desde la escuela. Él se convirtió en abogado y yo en mecánico, pero mantuvimos el contacto. Miguel levantó la vista cuando entré. Sus cejas se arquearon ante mi inesperada visita. Igor, ¿qué te trae por aquí? Me senté en la silla frente a su escritorio, sintiendo el peso de los últimos días. Necesito tu ayuda, Miguel. Larisa está intentando quedarse con todo. La expresión de Miguel se volvió seria cuando le conté la situación. Para cuando terminé, ya había sacado un bloc de notas y su bolígrafo volaba sobre el papel. De acuerdo, Igor, esto es lo que haremos, dijo. Su voz adquirió ese tono agudo y concentrado que recordaba de los debates escolares. Primero, tenemos que reunir pruebas. Larisa reclama la mitad de tus bienes. Tenemos que demostrar que no se lo merece. Asentí. El plan ya maduraba en mi cabeza. Tiene un amante, estoy seguro. Si puedo probarlo. Los ojos de Miguel brillaron. Eso, sin duda, ayudará a nuestro caso. Pero necesitamos algo más que simples sospechas, Igor. Necesitamos pruebas irrefutables. Al salir del despacho de Miguel, sentí un torrente de energía. Larisa creía que podía controlarme, quitarme lo que por derecho me pertenecía. Pronto se daría cuenta de lo mucho que se equivocaba. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. De día, dirigía el taller, manteniendo una apariencia serena ante clientes y empleados, y por la noche me convertía en otra persona. Un detective, un investigador, un hombre con una misión. Registré antiguos registros telefónicos, extractos de tarjetas de crédito, todo lo que pudiera darme una pista sobre las actividades de Larisa. Poco a poco, pieza a pieza, el rompecabezas comenzó a tomar forma. El nombre de su amante, Dmitry Sokolov, médico en el mismo hospital de la ciudad donde Larisa trabajaba como enfermera. Encontré sus mensajes, cientos, llenos de apasionadas declaraciones de amor y detalles explícitos que me revolvían el estómago. Descubrí cheques de hoteles, regalos caros que, sabía, yo no le había comprado. Pero el video fue la prueba definitiva. Una grabación granulada de una cámara de seguridad en el exterior del hotel acogedor, que mostraba a Larisa y Dmitry en un abrazo apasionado. La hora en el video coincidía con la noche en que Larisa dijo que había trabajado doble turno en el hospital. Mirando la imagen congelada en la pantalla del ordenador, sentí como algo en mi interior se endurecía aún más. No era solo una infidelidad, era la destrucción sistemática de toda nuestra vida, una red de mentiras tan compleja que me mareaba. Pero aún no había terminado. Algo en esta situación seguía pareciéndome incorrecto. Dmitry Sokolov. Había algo más en su historia, estaba seguro. Me puse en contacto con una amiga de una conocida, una detective privada, Lidia Sidorova. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre este tipo, le dije, entregándole la información sobre Dmitry en una reunión secreta en la cafetería Luz Nocturna. Lidia arqueó una ceja con una sonrisa en sus labios. ¿Todo? ¿Es algo personal o profesional? La miré a los ojos. Ella asintió.
La comprensión brilló en sus ojos. Bien, Egor, dame una semana. Veré qué puedo encontrar. Fiel a su palabra, Lidia entregó una carpeta gruesa en mi taller exactamente 7 días después. Al revisar su contenido, sentí una fría satisfacción. Dmitri Sokolov no era un caballero de brillante armadura. Era un estafador, un manipulador, con experiencia en seducir a mujeres indefensas y sacarles el dinero. Y ahora tenía el ojo puesto en Larisa. Casi la compadecí. Casi. Pero luego recordé la frialdad en sus ojos cuando dijo que era una mujer libre, la indiferencia con la que desechó nuestros años juntos. No, Larisa se había tendido su propia cama, ahora que duerma en ella. Dotado de nueva información, me reuní de nuevo con Miguel. Sus ojos se abrieron como platos al revisar la carpeta. Un silbido silencioso escapó de sus labios. «Esto es oro puro, Igor», dijo, mirándome con un nuevo respeto. «Con esto no solo protegeremos tus bienes, sino que podremos llevar a Larisa ante la justicia por los daños causados. Ella no solo te es infiel, sino que está confabulada con este Dmitri para engañarte». Asentí, una sonrisa dibujándose en mi rostro. «Excelente. Quiero que sienta todo el dolor que me ha causado». Miguel suspiró. «Igor, debo preguntarte, ¿estás seguro de querer pasar por esto? Aún no es tarde para simplemente desistir, dejar que los abogados arreglen todo». Por un momento lo consideré. ¿No sería más sencillo lavarme las manos de todo esto, dejar ir a Larisa y a Dmitri, empezar una nueva vida en otro lugar? Pero entonces recordé la mirada de Larisa aquella noche, llegando a casa oliendo a alcohol y a otro hombre, la crueldad gélida en su voz al declararse una mujer libre. No, el frío otoñal se había adueñado de nuestro pequeño pueblo. Las hojas crujían bajo mis pies cada día que caminaba al taller. Pero el frío exterior era nada comparado con la capa de hielo que había congelado mi corazón. Cada día traía nuevas revelaciones, cada una añadiendo leña al fuego de mi determinación. Larisa, al parecer, estaba ocupada. No se contentaba solo con Dmitri. Tejía una red de mentiras que amenazaba con engullirme por completo. Sentado en mi despacho del taller, revisaba el último informe de Lidia. La detective privada se había superado a sí misma, desenterrando información sobre Dmitri que me puso la piel de gallina. «¿Lo has visto, Igor?», la voz de Miguel crujía por el teléfono. «Este tipo tiene un historial kilométrico, fraude, robos, incluso una acusación de violencia doméstica que fue archivada». Me recosté en el respaldo de la silla, una sonrisa jugando en mis labios. «Sí, lo veo, y Larisa se ha aliado con este canalla». El suspiro de Miguel fue profundo, lleno de preocupación. «Igor, debo preguntarte de nuevo, ¿estás seguro de querer hacer esto? Aún no es tarde para desistir, dejar que los abogados arreglen todo». Por un momento lo pensé, pero entonces recordé la mirada de Larisa aquella noche. «No», dije con firmeza y decisión. «No, Miguel, llevaré este asunto hasta el final. Quieren jugar sucio, les mostraré lo que es la verdadera suciedad». Casi pude oír a Miguel asentir aceptando. «Bien, Egor, si eso es lo que quieres, estoy contigo, pero debemos actuar con inteligencia. Un paso en falso, y podemos perderlo todo». «Lo sé», respondí. Mis pensamientos ya volaban generando nuevas posibilidades. «Por eso necesito tu ayuda, Miguel. Le tenderemos una trampa y cuando llegue el momento, la cerraremos». Las siguientes semanas las dediqué a mi plan, con la misma atención meticulosa al detalle que empleaba en la reparación de motores. Cada paso estaba calculado, cada acción, premeditada. Comencé contactando a viejos conocidos del pueblo. Sorprendentemente, la gente está dispuesta a hablar cuando los conoces durante años, cuando les has reparado sus coches y guardado sus secretos. Poco a poco, reuní una imagen más completa de la vida de Dmitri en nuestro pueblo. Lo que descubrí hizo que mi sangre hirviera. Dmitri no era solo un infiel y un estafador, era un jugador, y un jugador muy malo. Debía dinero a gente peligrosa, gente a la que no quería contrariar. Fue Lidia quien me trajo la última pieza del rompecabezas. Apareció en el taller a altas horas de la noche, después del cierre. «Esto no te va a gustar, Egor», dijo,
deslizando una carpeta sobre mi escritorio. La abrí. Mis ojos se abrieron de par en par ante lo que vi. Extractos de cuentas bancarias, facturas de tarjetas de crédito, todo a nombre de Larisa, pero las transacciones eran cosas que, sabía, nunca habíamos comprado. Relojes caros, electrónica sofisticada, incluso el pago inicial de un coche deportivo. Ella estaba transfiriendo dinero en secreto de vuestra cuenta conjunta, explicó Lidia, su voz suavizada por la compasión. Parece que ella y Dmitri han vivido muy bien a tu costa. Debí enfadarme, sentirme traicionado de nuevo, pero en lugar de eso, me invadió una calma fría. Esto era lo que necesitaba. Gracias, Lidia, dije, mi voz serena. Acabas de darme la llave para su destrucción. Ella arqueó una ceja, un atisbo de preocupación en sus ojos. Igor, ¿qué estás tramando? La miré a los ojos, dejando que una leve sonrisa se dibujara en mis labios. Nada ilegal, si eso te preocupa. Simplemente voy a asegurarme de que cosechen lo que han sembrado. Cuando Lidia se fue, tomé el teléfono y marqué el número de Miguel. Miguel, es hora. Tenemos que actuar rápido. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Miguel y yo trabajamos incansablemente, preparando documentos legales, reuniendo pruebas, todo listo para el momento en que cerráramos nuestra trampa. Seguí a Larisa y a Dmitri a través de los informes de Lidia. Se estaban volviendo cada vez más audaces, cada vez más imprudentes. Dmitri presionaba a Larisa para que presentara falsas denuncias de violencia psicológica, pensando que eso le daría ventaja en el divorcio. Ni siquiera sospechaban que estaban jugando directamente en mis manos. Un sábado por la mañana, puse en marcha el último elemento de mi plan. Estaba frente a mi taller, observando cómo se acercaba una furgoneta discreta. El hombre que salió de ella era totalmente anónimo, justo lo que necesitaba. «Señor Zvonariov», dijo extendiendo la mano. «Soy Semión, de Protección Tech. Ustedes solicitaron la instalación de nuevas cámaras de vigilancia». Asentí, estrechándole firmemente la mano. «Correcto. ¿Empezamos?» Mientras Semión y su equipo trabajaban, no pude contener la creciente sensación de expectación. No eran simples cámaras de vigilancia, eran los ojos y los oídos de mi venganza, estratégicamente colocados para capturar cada palabra y cada acción. Para cuando terminaron, el sol se ponía, proyectando largas sombras sobre el aparcamiento. Estaba en mi despacho, viendo cómo las transmisiones de las nuevas cámaras cobraban vida en la pantalla de mi ordenador. Ahora solo quedaba esperar. No tuve que esperar mucho. La noche siguiente, cuando estaba cerrando el taller, los vi, Larisa y Dmitri, escabulléndose por un callejón detrás del taller, pensando que no los veían. En la pantalla de la cámara observé cómo discutían, susurrando, con furia. Dmitri estaba agitado, caminando de un lado a otro, Larisa intentando calmarlo. «Necesitamos dinero, Larisa», siseó él, su rostro contorsionado por la desesperación. «Los que me deben no esperarán mucho». La voz de Larisa era una súplica. «Lo estoy intentando, Dmitri, pero el abogado de Igor está bloqueando cada uno de nuestros pasos. Necesitamos paciencia». La risa de Dmitri fue áspera, sin humor. «¿Paciencia? No conoces a esa gente, Larisa. Ellos no entienden de paciencia. Si no encontramos dinero pronto...» Cayó en mitad de la frase, pero vi el miedo en los ojos de Larisa. «Bien, que sienta miedo, que comprenda las consecuencias de sus actos». Me recosté en el respaldo de la silla, una sonrisa fría jugando en mis labios. Esto era mejor de lo que había esperado. Tenía no solo pruebas de su romance, sino también pruebas de sus actividades financieras fraudulentas, de su desesperación. Tomé el teléfono y marqué el número de Miguel, sin apartar la vista de la pantalla. «Miguel, soy Igor. Necesitas ver esto. Creo que es hora de hacer nuestro movimiento». Al colgar, sentí satisfacción. Larisa y Dmitri pensaban que eran listos, invulnerables. No tenían idea de lo que les esperaba. La trampa estaba tendida, y cuando se cerrara, los destruiría a ambos.
El edificio del juzgado se alzaba ante mí, un monumento a la justicia que, esperaba, finalmente triunfaría. Me enderecé, un gesto más para mi propia tranquilidad que para la apariencia. Hoy, Larisa conocería las consecuencias de sus actos. Subiendo los escalones, Miguel se colocó a mi lado. «¿Listo, Egor?» Asentí, apretando los dientes. «Más que listo. Es hora de que Larisa y Dimitri respondan por todo». La sala del tribunal era un campo de batalla, y el abogado de Larisa inició el ataque. Me pintó como un marido despreocupado, un adicto al trabajo que había empujado a su pobre y solitaria esposa a los brazos de otro hombre. Permanecí impasible mientras tejía su red de mentiras. «Señor Zvonarev», dijo. Su voz rebosaba falsa compasión. «¿No es cierto que a menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo, dejando a su esposa sola?» Me incliné hacia el micrófono. «Sí, me quedaba hasta tarde en el trabajo. Estaba construyendo un negocio para mantener a mi familia». «¿Y al hacerlo descuidó las necesidades emocionales de su esposa?» Sentí un brote de ira, rápidamente sofocado. Amo a mi esposa, la mantenía. Si tenía alguna necesidad insatisfecha, nunca me lo comunicó. El abogado de Larisa sonrió, creyendo haberme ganado. Pero entonces llegó el turno de Miguel. «Su señoría», dijo Miguel, su voz serena y segura, «me gustaría presentar pruebas de que la infidelidad de la señora Zvonareva comenzó mucho antes de cualquier supuesto descuido por parte de mi cliente». La sala quedó en silencio cuando Miguel presentó los frutos de nuestra investigación: grabaciones telefónicas, comprobantes de hoteles, incluso fotografías de cámaras de seguridad que mostraban a Larisa y Dmitri juntos. Con cada prueba, el rostro de Larisa palidecía, su sonrisa segura desaparecía, dando paso al pánico. Pero el clímax llegó cuando Miguel presentó los documentos financieros. «Su señoría, estos documentos muestran que la señora Zvonareva y su amante, el señor Sokolov, sistemáticamente desviaron dinero de la cuenta conjunta que mantenía con mi cliente. Utilizaron esos fondos para compras de lujo y gastos relacionados con su romance». Las cejas del juez se elevaron al examinar los documentos. Miré a Larisa. Ella miraba la mesa, apretando los puños. Dmitri, sentado detrás de ella, parecía querer desaparecer. Al salir del juzgado, sentí cómo cambiaba la atmósfera. La balanza de la justicia se había inclinado a mi favor, y Larisa lo sabía. Su abogado le susurraba algo frenéticamente, intentando salvar algo de aquella catástrofe. Pero yo aún no había terminado, y esto solo era el principio. En las semanas siguientes, observé cómo la relación de Larisa y Dmitri se derrumbaba bajo la presión. Dmitri, antes tan arrogante y seguro de sí mismo, ahora parecía perseguido. Cada vez que sonaba su teléfono, él se estremecía. Yo sabía por qué. Los mensajes anónimos que había enviado a sus acreedores estaban haciendo su trabajo. Una tarde, mientras cerraba el taller, vi a Larisa acercarse. Se veía diferente. La ropa de diseñadora había sido reemplazada por unos vaqueros y una blusa sencilla. Su rostro estaba sin maquillaje. Por un instante, vi un destello de la mujer con la que me había casado, pero luego recordé las marcas de mordeduras en su cuello, las crueles palabras que me había lanzado, y mi corazón se endureció de nuevo. «Igor», dijo ella con voz temblorosa, «¿podemos hablar?» Me apoyé en el marco de la puerta, cruzando los brazos. «¿De qué hablar, Larisa? ¿De cómo intentaste quitarme todo? ¿De cómo mentiste, engañaste, robaste?» Ella se estremeció ante mis palabras. «Cometí un error, Egor. Ahora lo entiendo. Dmitri no es quien creía que era. Podemos intentar arreglarlo». Reí, un sonido cortante que resonó en el vacío del aparcamiento. «¿Arreglarlo? ¿Bromeas? Tú hiciste tu elección, Larisa. Dijiste que eras una mujer libre. ¿Recuerdas? Pues bien, ahora conocerás el precio de esa libertad». Las lágrimas brotaron de sus ojos. «Por favor, Igor, lo siento. Haré lo que sea. Todo, excepto ser fiel, honesta y leal». «No, Larisa,
Todo ha terminado. Tú elegiste tu camino, ahora síguelo. Al darse la vuelta, con los hombros caídos, la llamé. Ah, sí, Larisa, saluda a Dmitri de mi parte. Estoy seguro de que sus acreedores estarán encantados de saber dónde se encuentra ahora. La expresión de terror en su rostro mientras se apresuraba a marcharse fue casi cómica. Casi. Regresé a mi taller con una sonrisa en los labios. La trampa se cerraba y muy pronto, Larisa y Dmitri conocerían el verdadero precio de haberse cruzado en el camino de Igor Zvonarev. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Me lancé al trabajo, encontrando consuelo en la simplicidad de los motores y en el honesto esfuerzo. Pero incluso concentrado en mis negocios, no perdí de vista la caída de Larisa y Dmitri. Los informes de Lidia llegaban regularmente, cada uno más satisfactorio que el anterior. Las deudas de juego de Dmitri crecían como una bola de nieve, y sus acreedores perdían la paciencia. Larisa, cuyos activos estaban congelados debido al proceso de divorcio, era incapaz de ayudarlo. Una tarde, en un frío día de otoño, ocurrió el esperado encuentro. Estaba solo en el taller, terminando algo de papeleo, cuando oí el tintineo de la campanilla sobre la puerta. ¡Cerrado!, grité sin levantar la cabeza. «Es solo por un momento, Zvonarev», reconocí al instante la voz de Dmitri. Lentamente levanté la vista, encontrándome con su mirada. Estaba allí, intentando parecer duro con su chaqueta de cuero y sus vaqueros, pero yo veía el miedo en sus ojos. «Dmitri», dije con una voz tranquila y serena, «no doy limosna a mendigos». Él dio un paso adelante, con los puños apretados. «Puedes retroceder. Sé lo que has hecho. Los mensajes anónimos, la presión sobre Larisa, todo termina ahora». Me recliné en mi silla, observándolo con calma. «¿O qué, Dmitri? ¿Qué piensas hacerme?» Por un momento se quedó desconcertado. Luego su rostro se contorsionó en una mueca desagradable. «Tengo amigos, Zvonarev. Amigos que pueden hacer tu vida muy difícil». No pude contenerme, me eché a reír. El sonido pareció tomar a Dmitri por sorpresa. Retrocedió un paso. «¿Amigos?», repetí, levantándome lentamente. «¿Te refieres a aquellos que ahora te buscan para recuperar su dinero?» La sangre se le fue de la cara a Dmitri. «¿Cómo lo sabes?» Rodeé la mesa, disfrutando de cómo se tensaba Dmitri con mi acercamiento. «Lo sé todo, Dmitri. Sé del juego. Sé del dinero que tú y Larisa me robaron. Sé de las mujeres a las que has engañado en el pasado. Lo sé todo». La pose de chico duro de Dmitri se derrumbó. Miraba a su alrededor, como buscando una vía de escape. «Igor, podemos llegar a un acuerdo. Yo me iré de la ciudad. Nunca más me verás». Negué lentamente con la cabeza. «No, Dmitri. No tú dictas las condiciones aquí. Has hecho tu elección. Ahora vive con las consecuencias». Como por arte de magia, se oyó un ruido afuera. Los ojos de Dmitri se abrieron de par en par por el pánico al reconocer las voces. Sus acreedores lo habían encontrado. «Por favor», suplicó, su voz apenas audible, «no me entregues a ellos». Lo miré, a este hombre que había ayudado a destruir mi matrimonio, que había planeado arruinarme financieramente. Por un momento me asaltó la tentación de mostrar misericordia, pero luego recordé las palabras de Larisa. «Soy una mujer libre». «Tienes razón, Dmitri», dije con voz fría. «No te entregaré a ellos, porque saldrás por esa puerta y te enfrentarás a ellos tú mismo, como un hombre». La expresión de traición en el rostro de Dmitri fue casi cómica. Abrió la boca para replicar, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta cuando se abrió la puerta del taller y entraron dos tipos corpulentos. Sus ojos se fijaron inmediatamente en Dmitri. «Ahí estás, pequeña rata», gruñó uno de ellos. Retrocedí, observando pasivamente cómo lo agarraban de los brazos. Él se resistió débilmente. Sus ojos me suplicaban ayuda, pero yo simplemente permanecí allí, silencioso e inmóvil, mientras lo sacaban. Los llamé. «Señores, intenten no golpearlo demasiado.
Acabo de lavar el aparcamiento. La puerta se cerró, dejándome en el silencio del taller. Oí gritos apagados y el sonido de los puños. Pero no me moví. Dmitri se había buscado esto. Ahora que lo disfrute. Al día siguiente supe que Dmitri había sido hospitalizado, costillas rotas, mandíbula fracturada y otras lesiones. No seducirá a mujeres durante un tiempo. Larisa apareció en el taller por la tarde, con los ojos rojos e hinchados. ¿Lo sabías?, preguntó. ¿Sabías que esa gente vendría por Dmitri? La miré con calma. Sabía muchas cosas, Larisa. Cosas que tú también deberías haber sabido si no hubieras estado tan cegada por tu deseo de libertad. Ella se estremeció ante mis palabras. Egor, por favor. Necesito ayuda. Dmitri está en el hospital. Estoy a punto de perderlo todo en el divorcio. No sé qué hacer. Por un momento, solo un momento, sentí un destello del antiguo amor por ella, pero luego recordé la infidelidad, la mentira, el robo, y mi corazón volvió a endurecerse. Hiciste tu elección, Larisa, dije con voz inexpresiva. Ahora vive con ello. Cuando se dio la vuelta para irse, sus hombros se desplomaron en señal de derrota. No sentí alegría por su desgracia, solo satisfacción de que la justicia había prevalecido. La trampa había funcionado, Larisa y Dmitri habían caído en ella. Solo quedaba asestar el golpe final. El día de la audiencia final del divorcio amaneció brillante y soleado. Me paré frente al espejo, ajustándome la corbata con manos firmes. El hombre que me miraba era muy diferente al marido destrozado y traicionado de hacía unos meses. Sus ojos eran claros, su mandíbula apretada con determinación. Era un hombre que se conocía su valor, que se negaba a ser víctima de nadie. Miguel me esperó en el edificio del juzgado, su maletín abultado con las pruebas reunidas. ¿Listo, Egor? Asentí, con una sonrisa en los labios. Más que listo, Miguel. Terminemos con esto. La sala del juzgado estaba abarrotada. La noticia de nuestro escandaloso divorcio se había extendido por nuestro pequeño pueblo como un reguero de pólvora, y parecía que todos querían presenciar el final de esta tragedia. Larisa estaba sentada en la mesa del demandado, luciendo pequeña y destrozada. Su abogado, antes tan seguro y agresivo, ahora parecía un hombre que sabía que había perdido la batalla. Cuando el juez entró y comenzó la sesión, sentí una extraña calma. Este era el momento en que toda nuestra cuidadosa planificación, todo el dolor y la traición, finalmente habían valido la pena. Miguel presentó nuestro caso con precisión quirúrgica. Expuso las pruebas de la infidelidad de Larisa, sus maquinaciones financieras, sus intentos de manipular al tribunal con falsas acusaciones de violencia. Con cada nueva revelación, Larisa se encogía más. Su rostro era una máscara de vergüenza y arrepentimiento. Cuando llegó el momento de que el juez dictara sentencia, un silencio sepulcral invadió la sala del tribunal. Contuve la respiración. Años de mi vida pendían de un hilo. Teniendo en cuenta las pruebas presentadas, comenzó el juez, con voz severa. Dicto sentencia a favor del demandante, el señor Igor Zvonarev. Las demandas de la señora Zvonareva son rechazadas, y ella no tendrá derecho a ningún activo del señor Zvonarev. Además, la señora Zvonareva deberá reembolsar los fondos que apropió ilegalmente de su cuenta conjunta. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Yo estaba sentado apenas respirando cuando el juez continuó. El señor Zvonarev conserva la plena propiedad de su taller de automóviles, así como de la casa familiar. La señora Zvonareva será responsable de sus costes judiciales y de cualquier otra deuda contraída durante el matrimonio. Cuando el juez golpeó el martillo, dando por concluida su decisión, sentí cómo se me quitaba un peso de encima. Se había terminado. Había ganado. Larisa salió corriendo de la sala del tribunal, con el rostro pálido. La seguí al pasillo, donde se volvió hacia mí por última vez. Igor, susurró, su voz quebrada. Yo lo siento por todo. ¿Hay alguna posibilidad de empezar de nuevo? La miré realmente. La mujer a la que amé,
con la que construí una vida, se había ido. En su lugar había una extraña a la que ya no reconocía y con la que no quería nada en mi vida. No, Larisa, dije con firmeza, pero sin crueldad. La mujer que amé ya no existe. Tú la mataste con tus mentiras y tu traición. Esto es definitivo. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras asentía, aceptando la definitiva conclusión de mis palabras. Cuando se dio la vuelta para irse, la llamé por última vez. Larisa, ¿recuerdas que dijiste que eras una mujer libre? Pues bien, ahora eres completamente libre de mí, de nuestra vida juntos, de todo lo que construimos. Espero que valiera la pena. Observé cómo se alejaba, sus hombros temblando por sollozos silenciosos. Recordé las marcas de mordeduras en su cuello, las crueles palabras que me lanzó, cómo intentó arrebatarme todo aquello por lo que tanto había trabajado, y comprendí que había actuado correctamente. Al salir del edificio del juzgado, me sentía un hombre nuevo. La traición que alguna vez amenazó con destruirme, en cambio, me había forjado en alguien más fuerte, alguien que nunca más se permitiría ser víctima. Conduje hasta mi taller, el lugar que se había convertido en mi refugio durante todo este tiempo. Al pararme frente a él, sentí una oleada de orgullo y satisfacción. Era mío, mi creación, mi legado, y nadie podría arrebatármelo. En ese instante, mi teléfono vibró con un mensaje de Miguel. «Todo listo», decía. «Han despedido a Larisa del hospital. Ya no trabajará como enfermera en esta ciudad». Sonreí. Fue quizás un paso cruel, pero necesario. Tenía que asegurarme de que Larisa y Dimitri no volvieran a interferir en mi vida o en mi negocio. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre el aparcamiento, vi un coche aproximarse. Era Larisa, su rostro bañado en lágrimas, parecía destrozada. Salió, mirando a su alrededor con inseguridad, antes de que sus ojos se posaran en los míos. Durante un largo instante, simplemente nos quedamos ahí, mirándonos a través del asfalto. Entre nosotros, tanta historia, tanto amor transformado en amargura y dolor. Finalmente, Larisa habló. «¿Supongo que esto es un adiós?» Asentí, mi rostro impasible. «Supongo que sí». Ella vaciló, como si quisiera decir algo más, pero luego cambió de opinión. Con una última mirada triste, subió al coche y se marchó. La observé hasta que sus luces traseras desaparecieron tras la esquina, llevándose consigo los últimos vestigios de nuestra vida en común. Al volverme hacia mi taller, sentí una profunda paz. Ahora tenía una vida que reconstruir, un negocio que gestionar, un futuro que crear, y lo haría en mis propios términos, sin rendir cuentas a nadie más que a mí mismo. Al cerrar el taller y dirigirme a casa, no pude evitar sonreír. El camino que tenía por delante podía ser incierto, pero por primera vez en mucho tiempo ansiaba el viaje. El polvo se había asentado, pero el eco del divorcio aún resonaba en mis oídos. Estaba frente a mi taller mecánico, las llaves en la mano, listo para comenzar un nuevo día, pero este día parecía diferente. Por primera vez en meses, me sentía más ligero. El peso del matrimonio tóxico había sido levantado de mis hombros, dejando una extraña mezcla de alivio y vacío. Al abrir la puerta del taller, no pude evitar pensar en cuánto había cambiado. El hombre que entraba en el taller hoy no era el mismo que había estado aquí hacía apenas unos meses, ciego a la infidelidad de su esposa. Ese hombre se había ido. En su lugar había alguien más rígido, más frío, pero también más fuerte. Había sobrevivido a la infidelidad de Larisa, a las intrigas de Dimitri y al cruel proceso de divorcio. No solo había sobrevivido, había ganado. El taller era mío, la casa era mía, y lo más importante, mi autoestima estaba intacta. Al encender la luz, sentí una profunda sensación de tranquilidad. Este lugar, mi oasis durante la tormenta, ahora sería la base de mi nueva vida. La campanilla sobre la puerta sonó y me giré para ver a Margarita Semyonovna, una de mis clientas más antiguas.
Buenos días, Egor, dijo, con una sonrisa insegura en su rostro. ¿Cómo le va? Sabía lo que realmente preguntaba. Las noticias se propagan rápido en un pueblo pequeño, y mi divorcio había sido tema de conversación en la comunidad durante varias semanas. Me va muy bien, Margarita Semyonovna, respondí, sorprendido al descubrir que era cierto. ¿Qué puedo hacer por usted hoy? Mientras trabajaba en el coche de Margarita Semyonovna, sentía su mirada sobre mí, buscando rastros del hombre destrozado que probablemente esperaba ver, pero ese hombre ya no existía. Con cada giro de la llave inglesa, con cada problema diagnosticado y resuelto, me sentía más fuerte, más seguro. Para cuando Margarita Semyonovna se marchó, su coche ronroneaba como un gatito, y ahora todos en el pueblo sabían, Egor Zvonarev había vuelto al negocio y le iba bien. En las siguientes semanas me lancé al trabajo con una nueva energía. Los coches que antes parecían rompecabezas irresolubles ahora revelaban fácilmente sus secretos a mi mente concentrada. Los clientes que me temían durante el proceso de divorcio ahora me buscaban, impresionados por mi resistencia y dedicación. Una tarde, mientras cerraba el taller, vi una cara familiar aproximarse. Era Miguel, mi abogado y amigo, que me había apoyado en los momentos más difíciles. Egor, me llamó, con un six-pack de cerveza en la mano. Pensé que querrías celebrarlo. Alcé una ceja. ¿Celebrar qué? Miguel sonrió. Tu libertad, amigo mío, y el hecho de que sigues en pie cuando la mayoría de los hombres se habrían derrumbado. Nos sentamos en el capó de un viejo coche que estaba restaurando, tomando cerveza mientras el sol se ponía sobre la ciudad. Durante un tiempo, simplemente nos quedamos sentados en un silencioso compañerismo. Dos hombres que habían pasado juntos una guerra. Finalmente, Miguel habló. Sabes, Egor, he visto muchos divorcios en mi vida, y muy sucios, pero nunca había visto a nadie pasar por esto como tú. La mayoría de los hombres quedan destrozados después de esto, y tú te has hecho más fuerte. Bebí lentamente la cerveza, reflexionando sobre sus palabras. Tuve que hacerlo, dije finalmente. Larisa y Dimitri pensaron que podían quebrarme, arrebatarme todo lo que había logrado. No podía permitir que eso sucediera. Miguel asintió, la comprensión brilló en sus ojos. Y no lo permitiste, los venciste en su propio juego. Pero dime, Egor, ¿valió la pena? La venganza, quiero decir. Pensé en el rostro de Larisa cuando el juez dictó sentencia a mi favor, en el pánico de Dimitri cuando sus acreedores lo alcanzaron. Recordé la satisfacción que sentí, el sentimiento de venganza. Pero también recordé el precio, las noches sin dormir, la ira constante, la energía gastada en planear e intrigar. Fue satisfactorio, admití. Pero ¿sabes qué? La verdadera victoria no consistió en destruirlos, sino en recuperar el control de mi vida, no permitir que su traición me definiera. Miguel chocó su botella con la mía. Eso, dijo, sí que merece ser celebrado. Pasaron meses, y la vida en nuestro pequeño pueblo entró en un nuevo ritmo. Mi taller trabajaba más que nunca, y contraté a 2 nuevos mecánicos para hacer frente a la avalancha de pedidos. Parecía que las adversidades, en lugar de quebrarme, solo me habían fortalecido. Un perezoso domingo, mientras jugueteaba con un viejo Mustang que había comprado como proyecto, oí el rugido de un motor desconocido entrando en mi camino de entrada. Salí de debajo del coche para ver a Miguel salir de su sedán, con una expresión seria en su rostro. «Igor», dijo con voz grave, «tenemos que hablar». Me limpié las manos con un trapo y lo dejé entrar. Miguel rara vez me visitaba los fines de semana, y la expresión de su rostro indicaba que no era una visita amistosa. Cuando nos acomodamos en mi sala de estar, Miguel respiró profundamente. «Tengo noticias sobre Larisa». Sentí como mis mandíbulas se apretaban involuntariamente al mencionar su nombre. «¿Qué pasa con ella?» Miguel sacó una carpeta de su maletín. Uno de mis contactos en la ciudad la encontró. «No le va muy bien, Igor». Me tendió una fotografía granulada. Me llevó un momento reconocer a la mujer de la imagen, mi ex esposa, Larisa. Alguna vez tan cuidada y arreglada,
Parecía desgastada y agotada. Salía de una casa de vecindario destartalada, su ropa estaba arrugada, su cabello despeinado. Trabaja en empleos ocasionales, continuó Miguel. Principalmente apenas llega a fin de mes, por lo que he oído. Miré la fotografía. Las emociones se agitaban dentro de mí. Una parte de mí sentía satisfacción. Ese era el precio de su traición. Pero otra parte, la que creía haber enterrado, sintió algo parecido no a la compasión, sino a la comprensión de lo mucho que había caído. ¿Y qué hay de Dimitri? Miguel meneó la cabeza. Nadie lo ha visto. Corren rumores. Algunos dicen que huyó del país para evitar sus deudas. Otros. Calló, dejando implícito lo obvio. Asentí, procesando la información. Dimitri, ese doctor de sangre fría que ayudó a destruir mi matrimonio, había desaparecido. Si se encontraba ahora en alguna playa o en el fondo de un río, me daba igual. ¿Por qué me dices esto, Miguel?, pregunté, devolviéndole la fotografía. Miguel se inclinó hacia adelante, sus ojos eran serios. Porque te conozco, Igor. Eres un buen hombre, a pesar de todo lo que ha pasado. Quería que lo supieras de mí, no por medio de chismes. Aprecié la honestidad de Miguel, pero no pude evitar una amarga sonrisa. Un buen hombre, después de todo lo que les hice. Hiciste lo que debías hacer, dijo Miguel con firmeza. Ellos tomaron sus decisiones, y ahora viven con las consecuencias, así como tú has tenido que vivir con las consecuencias de sus actos. Asentí, agradecido por su comprensión. Nos quedamos en silencio un rato. El peso de la caída de Larisa flotaba entre nosotros. Finalmente, Miguel se levantó para irse. En la puerta se volvió hacia mí. Igor, no dejes que esto te consuma, ¿de acuerdo? Has construido algo bueno aquí. No permitas que los pensamientos sobre ellos te arrastren hacia abajo de nuevo. Un rato después, el timbre de la puerta de mi taller me hizo incorporarme de debajo del capó. Secándome las manos con un trapo, me giré para saludar al cliente. «Ya voy», grité, mis ojos aún fijos en el motor. «No te apresures», respondió una voz femenina cálida. «Estoy disfrutando de la vista». Alcé la cabeza, sorprendido al ver a una mujer que no conocía apoyada en el marco de la puerta. Era atractiva, con el pelo corto y oscuro, y ojos risueños que se arrugaban en las comisuras. «Me llamo Sofía», dijo extendiéndome la mano. «Mi hermano Timofey dijo que eres el mejor mecánico de la ciudad». Le estreché la mano notando su firme apretón. «Igor Zvonariov, Timofey tiene razón, soy el mejor», dije sin arrogancia, simplemente una constatación de hecho. Sofía se rió, un sonido rico y sincero que pareció llenar el taller. «Qué seguro de ti, me gusta eso en los hombres». Por un momento me quedé desconcertado. La idea de que esta atractiva mujer pudiera estar coqueteando conmigo era inesperada. «¿Qué le pasa a su coche?», pregunté, aclarando mi garganta. Mientras Sofía describía el extraño ruido que hacía su motor, me relajé. Era territorio familiar, coches, motores, problemas que resolver. Pero mientras trabajaba en su automóvil, no pude evitar notar cómo me observaba. Las conversaciones ligeras que teníamos. Cuando terminé, Sofía insistió en invitarme a almorzar en señal de agradecimiento. Contra todo pronóstico, acepté. Mientras comíamos bocadillos en una cafetería local, supe que Sofía se había mudado recientemente a la ciudad, una escritora que se había trasladado buscando tranquilidad y silencio. Era divertida, inteligente y refrescantemente directa. «Igor», dijo cuando terminamos de almorzar, «¿vas a invitarme a cenar o debo hacerlo yo?» Casi me ahogo con el café. «Yo no estoy seguro de que sea una buena idea», murmuré. Los ojos de Sofía se suavizaron. «Timofey me contó sobre tu ex esposa», dijo con suavidad. «No pretendo reemplazarla, Igor. Simplemente pensé que sería agradable cenar con alguien que aprecia a un hombre que entiende de motores». La miré de verdad, y por primera vez en mucho tiempo sentí la chispa de algo que no era ira o amargura, era esperanza. «La cena suena bien», escuché mi propia voz.
La sonrisa de Sofía era como el sol tras las nubes. En los meses siguientes, mi vida cambió de una manera que nunca hubiera imaginado. Sofía y yo comenzamos a salir, sin prisas, ambos cargando con nuestro equipaje, pero dispuestos a ver a dónde nos llevaba. Mi negocio seguía prosperando, contraté a más empleados, incluso comencé a pensar en ampliar el taller. La ciudad, que antes susurraba a mis espaldas, ahora me señalaba como un ejemplo de resistencia y éxito. Una noche, mientras Sofía y yo estábamos sentados en mi porche, observando la puesta de sol, ella se volvió hacia mí con una expresión seria. «Egor», dijo, «¿eres feliz?» Lo pensé, de verdad lo pensé. Pensé en cómo era antes de la infidelidad de Larisa, en cómo me convertí durante mi venganza y en cómo era ahora. «¿Sabes qué?», dije sorprendido por mi propia comprensión. «Soy feliz, realmente feliz». Sofía apretó mi mano, sus ojos brillaban con comprensión y ternura. Sentado allí, tomados de la mano, reflexioné sobre el camino que me había llevado hasta allí. La infidelidad, el dolor, la ira, todo eso me había formado, me había forjado en el hombre que era hoy. Un hombre que comprendía el valor de la lealtad, la confianza y el respeto propio. Sí, había perdido un matrimonio, pero había ganado mucho más. Me había encontrado a mí mismo. El sol se puso en el horizonte, pintando el cielo con vibrantes tonos anaranjados y rosados. El día terminaba, pero sabía que el mañana prometía aún mejores perspectivas. Quizás perdí la batalla por mi matrimonio, pero al final gané la guerra por mi vida, y eso, comprendí, era la mayor victoria de todas.